se van a desencadenar problemas para este renacimiento urbano y también problemas para la burguesía, ¿correcto? Se expandió la peste bubónica, hubieron guerras entre Francia e Inglaterra, problemas agrícolas, hambruna, ese conjunto de situaciones críticas lo llamamos la crisis del siglo XIV, ¿correcto? Y en el siglo XV vamos a encontrar también un evento catastrófico, ¿no? La caída de Constantinopla, ¿no? Que según se acepta es el evento que marca el fin de la Edad Media, un mundo donde los europeos estaban dentro de su continente, no había esta idea de exploración a otros nuevos territorios fuera de Europa, hacia una edad moderna que es todo lo contrario, ¿no? Una expansión del hombre sobre diferentes zonas geográficas, América, Asia, Oceanía, África, en todo caso, por ahí también regiones del continente asiático, del lejano oriente, que nos da otra mirada del mundo. Entonces, la edad moderna está vinculado a eso, está vinculado a los viajes, procesos de expansión comercial, ¿no? Esa es la idea principal de la edad moderna, ¿sí? Entonces, el evento que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, bueno, aunque en el dato puedes observar el descubrimiento de América, ¿no? Entre comillas, descubrimiento de América, pero el evento más considerado para pasar de la Edad Media a la Edad Moderna termina siendo la toma de Constantinopla por los turcos, ¿no es cierto? La caída de Constantinopla. ¿Qué es la Edad Moderna realmente? ¿Qué cosa fue la Edad Moderna en todo caso, no? Fue una época donde vamos a ubicar, por ejemplo, características económicas, políticas, sociales y culturales. En términos económicos, vamos a ubicar acá el capitalismo. La Edad Moderna es la época del capitalismo naciente, ¿sí? A nivel político vamos a encontrar a una figura principal, el rey que concentra todo el poder, ¿ya? Ustedes van a ubicar aquí a las monarquías absolutistas, esa es la Edad Moderna. A nivel social, vamos a encontrar todavía en la Edad Moderna a los señores feudales, pero allá ahora con otra característica particular, ¿no? Estos señores feudales van a ser los nobles, la nobleza, ¿correcto? Pero también, así como en la Edad Media estuvo la Iglesia Católica, en la Edad Moderna la Iglesia Católica todavía conserva el poder, ¿correcto? Frente a una sociedad nueva constituida por comerciantes, artesanos y campesinos, ¿no? Esa es la sociedad que va a caracterizar a la Edad Moderna. Y en el tema cultural vamos a encontrar manifestaciones del pensamiento, ¿no? Humanismo, renacimiento, la ilustración, entre los más importantes movimientos intelectuales de la Edad Moderna, ¿sí? No obstante, tengamos en cuenta que la Edad Moderna se inicia precisamente con la caída de Constantinopla, ¿no es verdad? Sin embargo, en la Edad Moderna vamos a encontrar a nivel económico, como te recalcaba, el sistema capitalista inicia su proceso de desarrollo a través de una fase llamada la fase mercantil, ¿no? El mercantilismo, para ser más exacto, ¿no? Esa doctrina económica que nos hablaba que todo Estado es poderoso siempre y cuando acumule metales preciosos, ¿no es cierto? La idea de esos estados es que con esos metales preciosos los estados tienen que producir mercadería, la vendan fuera del mercado interno, o sea, la exporten en grandes cantidades, pero a la vez importen pequeñas cantidades de productos, en este caso, ¿no? Es decir, más exportación y menos importación, como llamamos una balanza comercial positiva, ¿no? Un superávit. Eso es lo que nos decía el mercantilismo, ¿no? Acumulación de metales preciosos y también proteccionismo del mercado. Eso lo van a hacer aquí, en la Edad Moderna. Otra característica que te había recalcado también es las monarquías absolutistas, ¿no? ¿No es cierto? Sin embargo, también a nivel del pensamiento, el humanismo, el renacimiento aparece en la Edad Moderna criticando a la llamada escolástica, ¿no? Como ustedes saben, la escolástica fue la filosofía de la Iglesia Católica en la Edad Media, ¿no? La escolástica se centraba en que Dios es el centro de todo. Todo lo que le pasaba al hombre era respondido por una voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, si moría un pariente suyo, era porque Dios había querido que muera, ¿no? De repente, si tú vivías en esta época y querías ingresar a una universidad, y si no lo hacías, era porque Dios tal vez no quería. Y si tú ingresabas, obviamente Dios había querido que eso ocurra así, ¿no? Entonces, la voluntad humana estaba
dependiente de las acciones divinas, ¿no? De la llamada escolástica, ¿no? Eso va a ser criticado en la Edad Moderna. Ya se propone que el hombre es el protagonista del cambio, ¿no? Los humanos pueden cambiar el mundo con su voluntad, ¿no? Sin influencia directa del poder divino. Esa es una nueva forma de pensar, ¿no? Creo que hasta ahora esa idea se sigue expandiendo cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Nace de aquí, justamente. Pero, jóvenes, ¿quién estaba detrás de estas ideas, detrás de todo este desarrollo económico? Efectivamente estaba la burguesía, como ves en el cuadro, una clase social que nace en el siglo XI. Ojo, la burguesía no surge en la Edad Moderna, la burguesía aparece a finales de la Edad Media, siglo XI, siglo XII. ¿Y dónde van a aparecer ellos? En las burgos, como tú recuerdas, ¿no? La burgo es la ciudad medieval donde vive la burguesía, dedicado al comercio, la manufactura, a la banca, ¿no? Manejan, es una clase social que tiene mucho poder económico, pero le falta algo, no tiene poder político, todavía no gobierna, ¿ya? La burguesía se desarrollar en el proceso histórico, en todo caso. ¿Cómo estaba organizada una burgo? Recuerda que la burgo es una ciudad medieval. La ciudad medieval o burgo había logrado una cierta autonomía frente al feudo. La ciudad medieval por lo general se ubicaba dentro del feudo, pero esa ciudad medieval no podía estar controlada por el señor feudal. Uno, porque el señor feudal le había entregado a las ciudades su autonomía, firmando un documento de tributos, ¿no? Empieza a acumular capital. ¿Ya? Pero ese dinero que la burguesía termina manejando, ¿para qué se va a servir? Para invertir. Recuerda que el burgués piensa en que su capital debe ser invertido para mejorar la producción. Es así que nacen en las ciudades talleres artesanales que se van a dedicar a la producción de panes, calzados, tejidos, ¿ya? Y la ciudad estaba organizada de tal manera que cada barrio estaba destinado para un grupo especializado de artesanos. Por ejemplo, tenemos el barrio de panaderos. Tú vas a ese barrio y todas las calles, todas las casas eran panaderías. Por este lado tienes un barrio de zapateros, todos eran zapateros. Por este lado tienes un barrio de albañiles, todos se dedicaban a la albañilería, ¿ya? Entonces, cada barrio dedicado a un oficio se le llamaba los gremios. Los gremios es el punto de artesanos, de talleres artesanales, dedicados a su mismo oficio, ¿ya? Así se manejaba la vida social y económica de una burgo. Por ejemplo, imagínate tú vives ahí, tú ya tienes 18 años, 15 años, quieres trabajar, de repente no tienes estudios, quieres trabajar. ¿Dónde vas a trabajar? En una burgo, en este caso en un gremio, ¿no? Te inscribes en el gremio, pagas tu salario y tienes tu dinero. Con ese dinero puedes comprar, tener tu casa, ¿no es cierto? O sea, la vida económica y social se sentía en el gremio. El gremio le daba la vida a la ciudad, ¿sí? Ese era el gremio. Ahora, la ciudad también podía producir manufacturas, podía producir mercadería. ¿Cuándo se empieza a ganar más dinero cuando uno produce? Cuando empieza a vender a otros mercados, ¿no? Imaginemos que tú vives en Italia, ¿ya? Vives en el norte de Italia. Tú eres de Florencia, de Venecia o de Génova, que son ciudades donde hay burgos, obviamente. Y estos italianos de aquella época medieval quieren llevar sus productos, imagínate, a Turquía o al Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces lo que hacen ellos es organizar una alianza de ciudades, una alianza de burgos llamada como las ligas. Las ligas es una suerte de unión de ciudades que se integraban para protegerse del ataque probablemente de piratas, porque ya habían piratas para aquellos años, de repente para fijar el precio de cada producto de la ciudad, de tal forma que todos tuvieran el precio común y así no se enfrenten por el precio. Era una manera de integrar las ciudades para una autodefensa, ¿no? Eso se llama las ligas. Entre las ligas más grandes tenemos a la Liga Lombarda, ubicada en el norte de Italia. Esta liga integraba las burgos de Génova y Florencia. Tenemos a la Liga de la Hansa Teutónica, controlaba ciudades como Bremen, en Alemania, o Hamburgo también. Así también controlaban rutas comerciales hacia el mar Báltico, ¿no? Hacia Suecia, hacia Noruega. ¿Ya? De tal forma que las ligas eran la expresión del comercio internacional. Todo iba chévere, todo iba muy bien para la burguesía, su comercio, sus ciudades crecían, se enriquecían, pero ocurrió algo catastrófico, como comentábamos. La crisis del siglo XIV, ¿recuerdas? La peste bubónica, las guerras entre Francia e Inglaterra, todo un desastre, ¿no? Y esto se va a agudizar más cuando en 1453 los turcos terminan tomando Constantinopla, ¿cierto?
La ciudad queda en poder de los turcos, la ciudad es ahora una ciudad musulmana, y los bizantinos que están allí tuvieron que escapar, porque los turcos habían inventado un reino muy tolerante. Lo bueno de los bizantinos, como tú recuerdas la clase número 7, es que ellos eran gente muy culta, ¿no? Manejaban conocimientos de la antigua Grecia y Roma. ¿Qué hacen ellos con esas ideas? Se las llevan a Europa, ¿no? Se lo llevan a Italia. Y gracias en parte a ello, surgirá en el norte de Italia el llamado pensamiento burgués, las primeras formas de pensamiento burgués, llamados humanismo, renacimiento respectivamente, ¿ya? Tengan en cuenta que la burguesía en este tiempo va a recibir a los sabios bizantinos. Gracias a sus acciones, la burguesía, los grandes empresarios de las ciudades, terminan financiando academias, financian, por ejemplo, museos, financian centros de estudio. De una vez por todas, empiece a estudiar los documentos de la antigüedad clásica, ¿no? La filosofía, la literatura, la historia, la gramática. ¿Para qué, profesor? Para que estos nuevos conocimientos, aunque no tan nuevos porque eso viene de la antigua Grecia y Roma, terminen formando intelectuales. Ahora, ¿cuál es la función del intelectual? ¿Cuál es la función de la persona que desarrolla ideas? Es que esas ideas lleguen a ¿dónde? A la población, llegan a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Cambiar la forma de pensar. Recuerda que la literatura, la filosofía, la historia cambia la forma de pensar. Y si una persona cambia su forma de pensar, cambia su forma de hacer. ¿No es cierto? Hay un cambio en la mentalidad. Y para eso el humanismo surge. Para cambiar la mentalidad del pasado, una mentalidad, ¿recuerdas?, escolástica, por una mentalidad basada en Dios, hacia una mentalidad centrada en el hombre. Un hombre capaz de hacer todo lo que se propone. Un hombre que no solamente es fe, sino sobre todo razón. ¿Correcto? Esa es la idea central del humanismo. Es un movimiento intelectual porque son ideas, ¿ah?, que va a cambiar la forma de pensar del hombre. ¿Ya? Si tú eres un humanista, vas a explicar el mundo no en función a que Dios lo quiere o no quiere, sino en función a causas y consecuencias. O sea, si tú cometes un acierto o un error, eso genera una consecuencia, pero ¿quién genera eso? El hombre. Entonces, cuando hablamos de la idea de exaltar la razón, estamos señalando que el hombre humanista busca las causas y los efectos, ¿no? Toda acción genera una reacción. Esa es una visión racional del mundo. Eso nos dejan los humanistas, ¿ya? ¿Cuáles son las características del mismo? Como te decía, rechazaba la escolástica, rechazaba el teocentrismo. Ojo, los humanistas no quieren acabar con la iglesia. Los humanistas no son ateos, por si acaso, simplemente están cuestionando la forma de pensar de la iglesia. No quieren acabar con la iglesia, quieren renovar la forma de pensamiento de la iglesia. Por otra parte, había un desarrollo del antropocentrismo. Esta es la idea principal del humanismo, chicos. Todo gira en torno al hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Las guerras, el progreso, las enfermedades, se explica por las acciones del hombre, ¿ya? El hombre está presente en lo bueno y lo malo de la sociedad, la visión antropocentrista de las cosas, ¿sí? Y la cultura grecorromana, la cultura de Grecia y Roma, va a regresar después de casi 1000 años, digamos, para que la gente tenga acceso a ella y pueda poner en práctica, como te decía, las ciencias humanas, las humanidades. ¿No es cierto? Por eso aparece la idea de humanismo. Se impulsa las humanidades. ¿Ya? Y las humanidades, ¿para qué son importantes? Como explicábamos, cambiar la forma de pensar y la forma de hacer del hombre. ¿Ya? Por eso las humanidades es lo más resaltante en este periodo. ¿Sí? Sin embargo, en el siglo XIV, si bien fue el siglo del humanismo, el siglo XV fue el siglo del Renacimiento. Recuerda que primero es humanismo, luego Renacimiento. ¿Hay alguna relación entre ellas, profesor? Sí. Las ideas humanistas se van a plasmar en el arte, en la ciencia, y eso se le llama Renacimiento, movimiento cultural, porque es más amplio, abarca las artes de la ciencia, ¿ya? Artes, pintura, escultura, arquitectura, ciencias, astronomía, ciencias naturales, matemáticas, por ejemplo. Ese es el Renacimiento. ¿Ya? Entonces, características, como tú puedes ver en la figura, los renacentistas a través del arte exaltan el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo del hombre y de la mujer.
¿ya? Hay un interés muy fuerte en la anatomía humana. Mejor si está desnuda, porque la idea de desnudo, ¿qué implica? Que así el hombre viene a la tierra, así viene el hombre al mundo, y no hay que ocultar eso, hay que mostrar tal como es, ¿cierto? Y ahí tú ves en la parte inferior izquierda, inferior derecha, por favor, la figura símbolo de la aceptación de la anatomía humana. ¿Qué figura es esa? ¿Alguien sabe qué figura es esa que está en la parte inferior derecha? Profesor Víctor, de repente, algún alumno ha identificado cómo se llama esa figura. ¿Sí? De repente han identificado qué es. Ajá, exactamente, es el David, ¿no? Símbolo de la exaltación humana, ¿ya? Asimismo, también los renacentistas, que son artistas y científicos, van a tomar como modelos a los antiguos griegos y romanos. Ahí se parece al humanismo, ¿verdad? Y finalmente, hay un interés por la naturaleza. Los renacentistas tratan de buscar leyes, explicar el mundo, pero no en función a cosas sobrenaturales o metafísicas, sino cosas físicas de la naturaleza. Observar los animales, observar el recorrido de los ríos, la forma del paisaje, ese es el estudio de la naturaleza, ¿ya? Por algo ustedes van a escuchar a Da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, que fue un naturalista, fue ingeniero, matemático, físico, fue arquitecto, escultor, pintor, el símbolo del Renacimiento, ¿no es verdad? Así es. Bien, no obstante, recordemos también que son tres personajes importantes que caracterizan al Renacimiento, ¿ya? En primer lugar tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos también a Miguel Ángel, autor, y tenemos también, digamos, Rafael Sanzio, que es el creador de una pintura llamada La Escuela de Atenas. Son los grandes exponentes del Renacimiento. Jóvenes, ¿qué pasaba mientras tanto de manera paralela a esa época? Paralelamente, los europeos se estaban expandiendo fuera del continente, bueno, fuera de su continente, debido, entre otras razones, a la caída de Constantinopla. Antes de esa caída de Constantinopla, ¿te acuerdas tú las burgos y las ligas? ¿Sí? Llegaban por el Mediterráneo hacia Oriente, hacia Egipto, hacia la región de Siria, traían productos que venían de China y la India, digamos las especias, seda, y de ahí lo trasladaban a Europa como parte del comercio internacional. Pero desde que los turcos tomaron Constantinopla, este pueblo islámico empieza a cobrar altos impuestos a los comerciantes europeos, que no quieren pagar, digamos, impuestos sobrevaluados. Por eso buscan rutas fuera del continente, fuera del Mediterráneo, se lanzan al océano, en este caso al océano Atlántico, buscando nuevas rutas comerciales. Y eso es lo que justamente marca la causa de este proceso, que es la caída de Constantinopla en primer lugar y la búsqueda de rutas comerciales, finalmente. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar a dos países europeos, dos monarquías europeas, que son las que primero lanzan la búsqueda de nuevas rutas. Tiene eso Portugal en primer lugar y tiene finalmente España, ¿sí? Observa, por ejemplo, la ruta que trazan los portugueses. Los portugueses fueron los primeros en salir de Europa buscando nuevas rutas hacia China. Observa que ves una línea que cubre el territorio africano y finalmente termina en la región de la India, ¿no es verdad? Bueno, es parte de la búsqueda de rutas hacia este continente asiático, ¿no? Donde se encuentra la India. Pero para el caso de España, ellos envían a Colón, que termina llegando por el Océano Atlántico, ¿no es cierto? Es un mapa de un navegante llamado Hernando de Magallanes, que es el primero que hace la vuelta al mundo por el mar. Es el viaje de circunnavegación, ¿verdad? Y finalmente todos estos viajes de Colón por parte de España, los navegantes portugueses que llegaron a la India. Algo importante, en el caso de Portugal, los navegantes que tú ves allí, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, fueron importantes porque en Portugal los mismos reyes apoyaron a estos navegantes. Tanto es así que los reyes de Portugal, en el caso de uno de ellos, Enrique el Navegante, crea en Lisboa una escuela de navegantes, la escuela de Sagres. Ahí los navegantes van a aprender cartografía, navegación, elaborar carabelas, que son embarcaciones ligeras, muy rápidas, manejar la brújula, el astrolabio, en fin, ¿no? Toda una serie de conocimientos que también, por otra parte, ampliaron la geografía, ¿no? Y gracias a esa escuela de Sagres, mira, estos navegantes llegaron a la India, ¿no? Mira cómo el Estado
apoyaba empresas de navegación. Igualmente vas a ver en el caso español, los reyes de España, el Estado español, termina apoyando a Colón para que éste llegue hacia América. ¿Ya? Esa es la edad moderna, ¿se dan cuenta? La alianza que hay entre la monarquía y los comerciantes, ¿no es cierto? Una alianza estratégica. Muy bien. Al final de todos estos viajes, profesor, ¿qué cosa se logró en el mundo? Bueno, hay muchas consecuencias que nos deja este proceso de expansión, ¿no es cierto? Pero también tengamos en cuenta que estos viajes fueron posibles gracias a que hubieron factores. Y uno de los factores más importantes son los avances tecnológicos, ¿no es cierto? La brújula, si bien lo inventan los chinos, pero en Europa termina por perfeccionarse. Igualmente la imprenta, que termina perfeccionándose en Europa, la pólvora, ¿verdad? El astrolabio, que es un conocimiento de los árabes, terminan siendo apropiados por los europeos para poder promover estos viajes de expansión, ¿ya? No olvidemos también el apoyo de los reyes a estos proyectos de empresas comerciales. ¿Sí? Profe, justo ahí Sí. aportando un detalle, ¿no? Recordemos de lo que usted está explicando a los chicos, ¿quiénes financian, comienzan a financiar todo esto? Lógicamente los burgueses, ¿no? Y es por eso que van adquiriendo una mayor importancia y relevancia y lógicamente buscando y ambicionando lo que dijo el profe al principio, el poder político, ¿no? Así Ellos es. financian las rutas comerciales. Primero, las ligas, ¿no? Ah, Asociándose. Y si te das cuenta, el profe explicó las ligas principalmente en la zona periférica de Europa, ligadas lógicamente al desarrollo marítimo. Y esto, o que más importante leo en España y Portugal, como está mencionando el profe. Ahora, un así detalle, es. ¿no? Entonces, algunos nobles, como el caso de Portugal, algunos nobles van teniendo mayor contacto y, lógicamente, sociedades con burgueses para adquirir luego, lógicamente, beneficios, ¿no? Lo que no va a ocurrir en Inglaterra y Francia, y lo resalto porque el profe va a continuar con ese detalle, ¿no? Por el antiguo régimen. Así es. Claro, creo que vean ustedes cómo la burguesía empezó con un comercio local, luego un comercio regional y luego un comercio internacional. En este caso, desde Europa con el Asia. Pero ¿qué cosa impidió que el comercio internacional se limitara? La caída de Constantinopla. Por eso ese factor, o esta causa de la caída de Constantinopla, fue el catalizador para que los comerciantes europeos, la burguesía más exactamente, busque rutas fuera de Europa, ¿no? Mira cómo se han expandido por todo el mundo, ¿ya? Gracias a esos viajes, chicos, la burguesía tendrá poder económico, y tenía tanto dinero que hasta había superado a los nobles. Un duque conde Embarqués, económicamente comparado con la burguesía, era vicio, o sea, era casi pobre. El burgués tenía capitales en cantidad. Pero, ¿qué pasaba? Que en la sociedad de esa época no importaba el dinero. Por más que tuvieras dinero, siempre eras parte del pueblo. Lo que en esa época eran los títulos que uno tenía, los de nobleza, los apellidos. Por eso que van a haber estos choques entre los y los nobles. ¿Y quién va a aparecer allí para evitar que entren en guerras civiles? El rey. Por eso que el rey aparece como una figura para equilibrar la sociedad, ¿ya? Y eso va a ser parte también de la edad moderna, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué consecuencias nos deja las vías de expansión europea? Bueno, en primer lugar, Portugal y España, que son los primeros países o reinos que lograron estas rutas comerciales, en primer lugar se van a transformar en imperios coloniales. ¿Qué significa eso? Que están en Europa, pero sus colonias se encuentran en otros continentes. Para controlar las colonias, tienen ellos que controlar el mar, ¿no es cierto? Por eso Portugal y España son los primeros imperios ultramarinos. Y digo en primeros porque luego van a aparecer otros, Inglaterra, y más adelante por allí los Países Bajos, ¿no? O sea, la actual Holanda, que van a empezar a enfrentarse por el mercado mundial. Ahí empieza esta idea del comercial en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, también la presencia europea en América, por ejemplo, en América trajo consigo la muerte de muchos nativos, ¿no? Debido a las formas de explotación que los españoles aplicaban en América, a ver luego en el tema virreinato, la mita, la encomienda, ¿no es cierto? Pero también por las enfermedades. Recuerda que eso va a causar que al morir los indígenas en América, el comercio europeo necesite traer mano de obra, y eso implicaría el retorno a la esclavitud. ¿Recuerdan la esclavitud que dejamos en la antigua Grecia y Roma? Y en la Edad Media casi no habían esclavos, ahora vamos a regresar a la esclavitud. Hay un retorno de la esclavitud, especialmente con la población africana, ¿no es cierto? De África. Y en el caso de los españoles, la primera llegada de españoles a América
principalmente fue una llegada masculina. Las mujeres llegaron muy tarde, ¿no? Como parte del proceso de colonización. Y debido a ello, los españoles, los varones, empiezan a establecer alianzas o patrimonios o familias con la nobleza indígena de América del Sur, naciendo el famoso mestizaje, ¿no? Ya, por algo nuestro continente es característico de este proceso de mestizaje, diferente a lo que tú ves, por ejemplo, en América del Norte, donde los ingleses no se combinaron con los apaches, porque los ingleses llegaban con sus esposas, diferente que aquí llegaba mayormente el sector masculino, ¿no? Entonces, por eso hubo un proceso de mestizaje principalmente. Bien, llegamos al siglo XVI, XVII y XVIII. Mientras tanto, ¿qué cosa se está configurando en Europa? Miren, en primer lugar, la burguesía está creciendo económicamente, ¿sí o no? En segundo lugar, los nobles, la nobleza ya no tiene lugar en este proceso de expansión comercial. La nobleza empieza a su herencia. Se van dando conflictos entre nobles con burguesía. Y por otra parte, la Iglesia Católica cada vez está decayendo. Recuerda que el humanismo renacimiento hizo que la gente pensara distinto a la Iglesia Católica, ¿sí o no? Entonces la Iglesia está decayendo. Entonces, ¿quién va a aprovechar esta situación de alguna forma de decadencia y conflictos que van a haber en Europa? Los reyes. Y estos reyes, chicos, van a manejar el poder político, van a organizar la economía y van a conservar la sociedad de la época. Y ese sistema económico, social y político que vamos a ver en Europa entre el siglo XVI y XVIII se llamó el Antiguo Régimen, ¿correcto? El Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen es como un sistema transitorio, es un tránsito del feudalismo al capitalismo. O sea, tú vas a encontrar elementos del feudalismo y elementos del capitalismo. Por ejemplo, elementos del feudalismo, ¿cuál sería? La sociedad. Recuerda que la nobleza todavía no ha desaparecido. La Iglesia Católica todavía no ha desaparecido. Y en una sociedad estamental existen grupos privilegiados y grupos no privilegiados, ¿no? Los grupos privilegiados son los nobles y la Iglesia, el clero. ¿Ya? Ellos no pagan tributos, tienen los mejores salarios, los mejores cargos públicos, son privilegiados, son privilegiados. ¿Y por qué son privilegiados? Sencillamente porque tienen dos cosas: el apoyo del rey, uno, y dos, tienen su origen noble. Muchos son duques, condes y marqueses. Y no cualquiera era noble, ¿correcto? Frente a ellos tienes un grupo grande de los no privilegiados, que son burguesía, que tiene el poder económico, pero no tiene el poder político todavía. La burguesía quiere ingresar a las capas altas, pero no lo puede hacer porque no tiene el apellido. ¿Recuerdan? Su apellido es popular todavía. Claro que algunos burgueses se van a casar con algunas nobles en decadencia, pero eran pocos, ¿no? La mayoría de la burguesía no podía ascender y tomar el poder, porque estaba el rey y la nobleza y la iglesia controlando el poder político. ¿Ya? Eso es la sociedad estatal. En la sociedad estamental, la mayoría de personas son campesinas, que viven trabajando precisamente para el noble y para la iglesia. La economía, por supuesto, en ese tiempo, el antiguo régimen, era una economía anterior a la revolución industrial, o sea, preindustrial. ¿Qué significa eso? Que la agricultura y ganadería eran más prioridad que el comercio y la manufactura. ¿Ya? Entonces era una economía preindustrial, la economía era una economía más orientada al mercado interno, era una economía que se orientaba a la exportación de productos manufacturados e industrializados, por lo cual la economía de estos países terminando en crisis, ¿no? Sin embargo, para poder darle un orden a este sistema social y económico, emerge la figura de quién. Miren ahí quién es el rey, que va a tener el poder total en la sociedad, ¿no? El rey va a tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todo el poder en manos del rey. Es como si tú juntaras el Congreso, los ministerios y el poder judicial en una sola persona. Eso se llama el absolutismo, representado por el rey. Por lo tanto, hablamos de monarquías absolutistas, ¿sí? Eso es parte del antiguo régimen, ¿ya? Por lo tanto, el antiguo régimen fue un sistema económico, social y político que va a existir hasta la Revolución Francesa. Justamente el término antiguo régimen lo da a conocer los revolucionarios de Francia, para hablar de la época anterior a la Revolución Francesa, donde habían reyes absolutistas, habían familias privilegiadas por la sociedad estamental y la economía era atrasada. Esas son las etiquetas que hablaban los ilustrados
sobre el antiguo régimen. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo el rey tenía tanto poder? Es que este rey, su absolutismo se basaba en tres principios. El regalismo, ¿qué se refiere a eso? ¿Que el rey regalaba cosas? No. El regalismo se refiere a que el rey, su poder, está por encima del papa, por encima de la iglesia. En la Edad Media, ¿recuerdas? El papa controlaba al rey. Ahora cambia la figura. En el antiguo régimen, el rey puede controlar a la iglesia. Tanto es así que el rey puede nombrar cardenales y obispos. ¿Correcto? Eso nos demuestra que la Iglesia Católica, ¿cómo estaba? En decadencia, ¿cierto? ¿Qué es el providencialismo? El rey justifica que su poder no es dado por la voluntad de la población. No es que el pueblo elija al rey y le dé el poder, no. Sino que el poder del rey viene de Diosito, ¿no? Viene de Dios. Y el rey puede hacer todo lo que quiera, puede cobrar tributos, hacer guerras, quitarte tu propiedad, encarcelarte, quemar tu aldea, porque él responde solamente de sus actos ante Dios, no responde ante el pueblo. Por eso que esto termina siendo un sistema de abuso, ¿sí o no? ¿Ya? El absolutismo. Eso se llama entonces provincialismo. El poder del rey deriva de Dios. Y el centralismo se refiere a que el rey controlaba todos los territorios, ¿ya? En la Edad Media el rey a lo mucho controlaba su castillo, pero en su reino los que manejaban eran los señores feudales, ¿sí o no? Pero ya en esta época los reyes han comenzado a guerrear contra los señores feudales, los han derrotado, les han quitado sus tierras, y en esos antiguos lugares donde estaba el señor feudal, ahora el rey ha colocado funcionarios especializados, ¿eh? Que manejan contabilidad, administración, ¿no? Manejan ingeniería, y empiezan ellos a diseñar un mejor manejo de las provincias para cobrar tributos, y con esos tributos el rey promover guerras para fortalecer el Estado. Y eso se llama el centralismo, finalmente, ¿no? El rey ha controlado los territorios bajo su persona, ¿correcto? Profesor, ¿y esa monarquía absolutista era una monarquía moderna, digamos? ¿Se puede llamar una monarquía moderna? En realidad sí, ¿eh? Porque esta monarquía absolutista tiene algo muy similar a lo que hoy día llamamos el Estado contemporáneo. Los estados actuales tienen algo similar a esto. ¿En qué sentido? Los reyes manejan el ejército, ¿sí o no? Igual que hoy día que el Estado maneja el ejército. Los reyes cobraban impuestos a los súbditos. ¿Quién cobra impuestos a los súbditos? Bueno, los ciudadanos al día de hoy, el Estado. El rey podía enviar autoridades, ¿no es cierto?, a las diferentes provincias del reino. En la actualidad hay autoridades provinciales, ¿no es cierto?, gobernadores regionales, alcaldes, en fin. Entonces, es una característica de la monarquía absolutista, el controlar el territorio, por eso le llaman muchos como la monarquía moderna, ¿no? Monarquía moderna, Estado moderno o monarquía absolutista. Ya son tres nombres que tú puedes identificar. Monarquía absolutista, el Estado moderno o la monarquía moderna, cualquiera de los tres. ¿Cuáles son las monarquías más representativas? Mira, el antiguo régimen se desarrolló en toda Europa, pero fue Francia el reino donde más, como se dice, se fortaleció el antiguo régimen. Uno, porque en Francia hubieron conflictos entre burgueses y nobles, muy fuerte fue el conflicto. Y dos, porque en Francia la Iglesia Católica tuvo un poco peso en su política interna. La Iglesia Católica fue muy débil en Francia. Entonces, eso permitió que en este reino aparezca la figura de los reyes, ¿ya? Tenemos en Francia la monarquía absolutista, manejada por la familia Borbón. Tú hablas de los Borbones, estás pensando en una familia de reyes que controló el poder en Francia. Nunca antes en la historia de Francia vas a encontrar a reyes tan poderosos como parte de la familia borbónica. ¿Tú recuerdas a la Revolución Francesa, a María Antonieta? ¿Recuerdas a Luis XVI? Sí. Ya, este Luis XVI era nieto de Luis XIV y bisnieto de Luis XIII. Sus abuelo y su bisabuelo habían convertido a Francia en una potencia. En primer lugar, crea las intendencias. Recuerda que la intendencia es como una provincia que se encarga de cobrar eficazmente el tributo. Los reyes canalizan el tributo con mayor rapidez y lo usan para las guerras. Luis XIII, por ejemplo, lleva a Francia a una guerra, la guerra de los 30 años, imagínate, una guerra donde Francia derrotó a España, derrotó al Imperio Alemán, derrotó a Austria, a los Países Bajos, ¿no? Y termina convirtiéndose Francia en una potencia europea.
Ahora, profesor, ¿qué cosa ganaba Francia con esta guerra en los 30 años? Ganaba mercados, pues, ¿no? Recuerda que Francia está viviendo su mercantilismo. Es decir, que Francia necesita acumular capitales y necesita vender productos al mercado exterior. Con esta guerra Francia se convierte en una potencia no solamente militar, sino también económica de Europa. ¿Ya? Y viene a continuación Luis XIII. Luis XIII pone fin a la guerra de los 30 años, se firma la paz de la guerra, la paz de Westfalia se llama eso, con lo cual eso determinó que Francia ya se consagró como la primera potencia militar, económica y política de Europa. Ahora, chicos, Francia era el reino que vendía productos, vendía materia prima. Más que materia prima, vendía manufacturas. ¿Ya? De repente tú has escuchado los famosos muebles Luis XV, ¿no? Estos muebles Luis XV, que era parte de la manufactura francesa, se empiezan a vender a diferentes mercados europeos, porque Francia había ganado esta guerra. Y gracias a ello, Francia, como vende productos fuera de su mercado, acumula capitales, ¿no es cierto? Tiene dinero, vende más, compra menos, tiene un mercantilismo muy fuerte. Recuerden que el mercantilismo se sustenta en acumular capitales a través de la exportación y reduciendo las importaciones, ¿verdad? El problema, ¿sabes cuál es? Que el rey de Francia, Luis XIV, para poder mantener un país más estable, tiene que destinar gran parte de este dinero a mantener, así como la palabra escuchas, mantener a estos grupos que no trabajan y no pagan impuestos, los privilegiados, la nobleza y el clero. Tal es así que la nobleza y el clero empiezan a ser sostenidos, si quieres llamarlo, mantenidos por el rey. El rey Luis XIV tiene que construir el Palacio de Versalles, donde se va a despilfarrar el dinero en estas clases parasitarias. Así, por lo tanto, los grandes logros de Francia terminan empezando a caer. Y más aún, se gastaba tanto en este Palacio de Versalles que los nobles y el clero terminan aumentando impuestos a los campesinos y los burgueses. Y mira la figura que ves ahí, cómo el campesino tiene que sostener con la comodidad que ellos tienen, bueno, en este caso la nobleza y el clero, para que el sistema se pueda mantener tal como es, ¿no es cierto? ¿Ya? No obstante, chicos, si bien Francia era el símbolo del antiguo régimen, ¿qué reino de Europa había destruido tempranamente el antiguo régimen? O sea, había cambiado de sistema. Inglaterra. Inglaterra, para 1688, la burguesía de Inglaterra, a través del Parlamento, que es un congreso, que Inglaterra lo tenía desde la Edad Media, termina quitándole el poder al rey. Hay una revolución contra el rey de Inglaterra. Claro, no matan al rey como en Francia, pero el rey tiene que aceptar las condiciones. ¿Qué le dice el Parlamento inglés al rey? A partir de ahora tú vas a reinar, pero no vas a gobernar. El gobierno somos nosotros, el Parlamento. ¿Ya? Eso se va a llamar la monarquía parlamentaria o constitucional. Es la primera vez que el poder del Estado está separado en tres poderes: el rey, el Parlamento y el Poder Judicial. ¿Correcto? Eso se llama una característica del Estado liberal. Inglaterra es el Estado liberal mediante esta monarquía constitucional que hasta ahora existe en Inglaterra. Eran dos caras de la moneda, ¿te das cuenta? Por eso Inglaterra va a progresar más rápido que Francia, que se va a estancar porque existía ahí el antiguo régimen. ¿Ya? Y a propósito de ello, ¿qué grupo de intelectuales va a criticar este antiguo régimen? Son los ilustrados. Los ilustrados son intelectuales, son pensadores racionales que tienen como objetivo criticar al antiguo régimen. Al ilustrado, el antiguo régimen está mal por todos los lados que lo ve. Para el ilustrado, la sociedad estamental impide que las mayorías puedan progresar, ¿no? Muchos están condenados a trabajar toda su vida como campesinos o están condenados a ser empresarios, pero nunca van a poder ascender en la política, porque la sociedad estamental es limitada. Por tanto, los ilustrados critican que el rey tenga todo el poder, porque el rey es un abusivo, o sea, ¿no? Y los ilustrados critican de que todavía en Europa la gente sigue creyendo en Dios como aquella entidad que determina la voluntad de la persona. Todavía esas ideas se mantenían en Europa. El humanismo renacimiento no habían logrado acabar con la escolástica. La escolástica todavía seguía, aunque a duras penas en esta época, pero existía todavía, ¿ya? Los ilustrados pensaban, chicos, que todos los hombres nacemos iguales, somos parte de la madre naturaleza, y por tanto, si somos iguales al nacer, tenemos que ser iguales al morir, ¿sí o no?
Por tanto, tiene que haber algo que permita que todos seamos iguales, una ley, un consenso para que todos seamos iguales ante la ley. Por eso ya se llama de igualdad jurídica. Esas leyes no emanan del rey, esa ley no viene de Dios, viene de la propia sociedad, la igualdad jurídica, ¿sí? Con esa igualdad jurídica, chicos, se está criticando los privilegios de la nobleza y el clero, que no pagaban tributos y se sentían superiores al pueblo, ¿no? También se sustenta la libertad individual, todas las personas son libres, no pueden ser obligadas a hacer algo que vaya contra su voluntad. Si tú eres libre, no va a recaer sobre ti abusos, arbitrariedades, ¿no? Porque obviamente tu libertad es lo más importante, ¿no? Y para que una persona pueda progresar, es necesario que esa persona tenga capital, tenga un bien, tenga una propiedad privada. Nadie progresa si no tiene dinero, ¿sí? Nadie progresa si no tiene un bien. Si no, termina siendo un pobre, ¿no? Y el pobre nunca puede progresar. Por algo ellos se sustentan en la propiedad privada, están hablando ya del progreso, ¿sí? Entre las ideas que la Ilustración va a asumir está, 1, crítica al absolutismo, crítica al poder excesivo del rey. 2, critica los privilegios de la nobleza y el clero, critica la sociedad estamental. 3, plantea que el Estado se separe de la Iglesia, o sea, que la Iglesia sea una institución igual que cualquier institución que pueda haber en la sociedad. La Iglesia debe pagar impuestos, ¿no? La Iglesia, los miembros de la Iglesia deben trabajar como lo hace cualquier ciudadano, y deben pagar sus impuestos como lo hace cualquiera. Por eso quieren ellos que el Estado se separe de la Iglesia, que la Iglesia sea una entidad independiente igual que los ciudadanos. Y por supuesto también plantean que la Iglesia, para que no sea abusiva en el poder, no tenga influencia en el Estado y la sociedad, debe quitar a la Iglesia sus bienes económicos. La Iglesia debe volver a su época de pobreza para que sea menos corrupta. Por eso los ilustrados plantean quitarle bienes a la Iglesia. Recuerda que entre la Ilustración y el humanismo renacimiento, esta de acá, la Ilustración, fue más anticlerical, ¿ya? La que criticó más a la Iglesia fue más la Ilustración. Tanto así que la Ilustración proponía que todas las personas tengan libertad religiosa, así sean cristianas, católicas, judías, ateas, demoníacas, cualquier potencia, hay que respetar al otro, la tolerancia religiosa. Como te decía, la Ilustración fue altamente anticlerical, ¿correcto? Si bien no era atea en todo sentido, pero sí buscaba acabar con ese enorme poder de la Iglesia Católica que el humanismo no había logrado cuestionar del todo. Representantes, tenemos a Voltaire, él justamente nos habla de la libertad de ideas. Por ejemplo, si tú llevas a Voltaire a esta época presente, Voltaire estaría muy en desacuerdo con, por ejemplo, la intolerancia religiosa y la intolerancia de género, ¿no? O sea, perseguir al otro por su género, insultarlo, ¿no es cierto? Estaría en contra de la homofobia, Voltaire estaría en contra de la intolerancia religiosa, ¿no? Porque él hablaba de la tolerancia de ideas, ¿ya? Esa es la idea de Voltaire. Otro gran intelectual es Montesquieu, ¿ya? Que nos hablaba que el Estado debe partirse en tres, la división de poderes del Estado, ¿recuerdan? Legislativo, judicial, ejecutivo, que ya se había visto en Inglaterra. Por eso se inspira mucho en la monarquía inglesa para aplicarlo a Francia. Y Rousseau nos dice que las leyes del Estado y el poder de las autoridades, todo eso viene de la voluntad popular. El pueblo finalmente decide qué ley se debe aprobar y finalmente quién debe gobernar la sociedad, la voluntad popular, la soberanía popular, que es algo que hoy día lo vemos cuando hay elecciones, por ejemplo. Por algo, chicos, la Ilustración tuvo su gran desarrollo ¿en qué país? En Francia, ¿sí o no? Porque fue aquella que criticó fuerte el antiguo régimen. Profesor, ¿y cómo la Ilustración se expandió? Mira, el humanismo se expandió gracias a las academias que se fundan en Italia. Se expandió gracias a la imprenta, los textos las universidades también. Pero la Ilustración, que era mucho más peligrosa que el humanismo renacimiento, muchos reyes terminan por perseguir la Ilustración. Ser un ilustrado implicaba ir a la cárcel. Esta gente que ves ahí, por ejemplo, Voltaire fue un preso político, ¿no? Estuvo encerrado varias veces en las cárceles de París por sus ideas, ¿no? Por eso son presos políticos, ¿ya? Y así que tenían que difundir ideas de forma clandestina, secreta. Por eso ellos van a promover publicaciones. Y este señor que tú ves ahí en la parte inferior izquierda de tu pantalla, se llamó Diderot. ¿Qué hizo él? Juntó todas las obras
los compiló, así como un compendio tipo el CEPRA-UNI, ¿no? Compiló todo, conocimientos de economía, ingeniería, filosofía, y sacó a la luz la enciclopedia, que fue un conjunto de libros que va a permitir una mayor difusión de las ideas ilustradas por toda Europa, ¿no? Y esto también va a llegar a América, América del Norte, Estados Unidos más adelante, ¿no? ¿Correcto? Esa es la importancia de la ilustración. Bueno, y para ir terminando, chicos, muchos reyes absolutistas se dieron cuenta que estas ideas ilustradas eran muy potentes y que podían desencadenar una revolución. Antes que ocurra, los reyes se preguntaban, ¿qué hago yo para evitar la revolución? ¿Qué hago para evitar que mis súbditos se rebelen contra mi poder? Ya sé, voy a darles lo que ellos quieren. ¿Qué cosa quiere el pueblo? Educación, quiere tierras, ¿no? Quiere también más libertades, hay que darle eso. A eso se le llama despotismo ilustrado. Es un sistema de gobierno de los reyes absolutistas inspirándose en las ideas de modernidad y progreso de la Ilustración, realizan reformas en sus reinos para que su antiguo régimen se mantenga en el poder y así evitar revoluciones. ¿Dónde se aplicó esto? En Prusia, la antigua Alemania, en Austria, en España con Carlos III y en Rusia con Catarina II la Grande. ¿Ya? Entonces, el despotismo ilustrado es una combinación de absolutismo con ideas ilustradas. Los reyes terminan dándole al pueblo educación, salud, ciudades modernas, e inclusive también las leyes son más flexibles. ¿Para qué? Para que el pueblo se sienta feliz con el rey, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate el presidente de la orden para que todos en Perú tengan wifi gratis, de manera ininterrumpida, toda la gente contenta, ¿sí o no? Bravo, ahora sí voy a poder postular a mi examen virtual, pero eso no implica que la educación cambie la sociedad, ¿sí o no? Simplemente está mejorando algo, pero no está transformándola del todo. ¿Ya? Eso querían los reyes ilustrados, los despotistas ilustrados, los déspotas ilustrados. Reformar el antiguo régimen, pero no cambiarlo, para evitar la revolución. De aquí viene la idea de reformar el Estado, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. ¿Cuál es la frase para este despotismo? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Le doy al pueblo todo lo que quiera, pero no le doy el poder político, ¿ya? El poder político lo tengo yo, dicen los reyes déspotas ilustrados. Bien, jóvenes, así cerramos este capítulo del antiguo régimen. No olvidemos que Francia fue el reino que no hizo reformas, por eso estalló allí la Revolución Francesa. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos concluido. Profesor Víctor, ¿alguna inquietud ahí de los jóvenes? Bueno, recalcar nomás, en este periodo de ilustración, recordemos que a los habitantes en Francia, bueno, en el resto de Europa, inicialmente se le llamaban súbditos, ¿no? Súbditos de la corona tal o súbditos del rey tal, del rey A, B, C o D, ¿no? Y después ya la ilustración, con la implementación de estas ideas, nace el concepto de ciudadano, ¿no? Así es. El habitante, y nace, ojo, y se consolida el concepto de Estado, ¿no? El concepto de nación, con lo cual te decía ya, tú eres ciudadano del Estado tal, del Estado A, B o C. No cambia entonces la conceptualización, o bueno, van cambiando los términos para los habitantes, ¿no? Antes el habitante, justamente, el absolutismo, ¿no? Lo había formado y educado que él era súbdito de tal rey, y por lo tanto le rendía obediencia plena, ¿no? Absoluta. Mientras que ya después la aparición de las ideas ilustradas, la situación va cambiando, ¿no? Yo ya no me considero súbdito, no ciudadano, ¿no? De tal o cual país. Así es. Ese Así es. claro, muchachos. Claro, entonces en el antiguo régimen la población era los súbditos y después de la Revolución Francesa ya empezamos a hablar de ciudadanía tal como hoy día nosotros lo conocemos, ¿no? Hay un cambio ahí también en cuanto al tema político y social. Bien, pasemos a ver rápidamente el tema de preguntas, chicos. Por favor, atentos. Profesor Víctor, ¿podría colocar las claves en el chat para que los jóvenes nos sigan, por favor? Okay. Listo. Primera pregunta, la caída de Constantinopla. ¿Qué efecto causó este evento político? Recuerdan los europeos, como ya no pueden entrar al mercado de Asia, terminan buscando nuevas rutas comerciales fuera del Mediterráneo. Eso da inicio a qué evento? La expansión europea del siglo XV y XVII. ¿Quién lo protagonizó en principio? Portugal y España, ¿sí? ¿Correcto? La clave, la E. 2. Portugal y España empiezan los viajes de exploración geográfica y comercial. En el caso de Portugal, ¿qué cosa le dio a los portugueses iniciar estos viajes? ¿Recuerdas que hay un rey de Portugal que en Lisboa funda una escuela de navegación, la escuela de
Sagres, ¿no es verdad? Ahí está. Y para el caso español, ¿quién apoya a Colón? Los reyes católicos, ¿no es cierto? Eso es importante. Las monarquías apoyaron a estas empresas comerciales para la expansión europea. Pregunta 3, sobre las exploraciones geográficas. A ver, ¿Colón tuvo el apoyo de los reyes católicos de España? Sí. ¿Qué le dan los reyes católicos a Colón? Un permiso. ¿Cómo se llamó ese permiso? La capitulación fe. ¿Ya? Por eso sería la clave correcta la B de barco. Ya que la 3, el viaje de circunnavegación lo hace Hernando de Magallanes, y la primera vuelta al mundo no fue concluida por él, sino por su copiloto Sebastián Elcano. ¿Correcto? Entonces sería la correcta la 1 y la 2. Acerca de la 4, ordenamos de acuerdo al tiempo. ¿Qué fue primero? Fue la toma de Mendoza, de hecho empieza con la 1, y viene a continuación la capitulación de Santa Fe con Colón, luego viene el gobierno, la guerra de los 30 años, donde estuvo Francia, y finalmente el gobierno de Carlos III, es un rey déspota ilustrado en España. ¿Sí? Número 5. En el siglo XVIII, el despotismo ilustrado aplicó una serie de reformas, ¿recuerdan? ¿Qué reformas aplicaron estos reyes? Mejoraron las ciudades, llegó, por ejemplo, el servicio de alumbrado a las ciudades europeas, imagínense ustedes, obviamente alumbrado a gas, por si acaso. Fortalecer la educación, ¿no? Efectivamente, hay una amplitud de la educación escolar. Asimismo, también permitir una mayor tolerancia religiosa. Pero los reyes nunca le dan a los súbditos el voto. Los reyes del despotismo ilustrado no le dieron a los súbditos el derecho al voto, porque no eran ciudadanos, ¿no? Eso va a ocurrir después de la Revolución Francesa. La clave correcta, entonces, es la alternativa de dado. ¿Sí? La 6. Características de la ilustración: defendió la libertad individual, la propiedad privada. Pero la ilustración, ¿qué cosa criticó? La sociedad estamental, recuerdan que era parte del antiguo régimen. También, ¿qué cosa criticó? La intolerancia religiosa, ¿cierto? Que era propio de la época medieval. Y también, de hecho, ¿cuál fue la mayor crítica ilustrada? Contra el absolutismo, chicos, contra el absolutismo, ¿ya? Eso fue la mayor crítica de la ilustración. Clave la E. En la número 7, la clave sería la A. Recuerda que el providencialismo nos dice que el poder del rey viene de Dios. En la número 8, creo que está directo, ¿no? La clave sería la C. Una característica política de la Edad Moderna, ¿cuál sería? Política, recuerdan los reyes absolutistas, típica política de la Edad Moderna. La clave sería la D, por lo tanto. Y la última, ¿qué consecuencias nos dejan los grandes viajes de expansión europea del siglo XVI? Por ejemplo, Portugal y España tendrán colonias fuera de Europa. ¿No? ¿Cómo se llama esa forma de gobierno, esa forma de Estado? Imperios ultramarinos, los primeros de la historia de la humanidad. ¿Ya? Bien, chicos, con esto hemos terminado. Espero que haya sido productivo, pero está listo para cerrar. Sí, chicos, ahí nomás están en el chat, están las claves, las interactivas. Y bueno, pues gracias por la atención, recomendamos repasar. Muchas gracias, jóvenes, cuídense.